Qué bueno seguir en esta revolución, en esta patria. Y hablar de revolución, hablar del Frente Sandinista es hablar de patriotismo, de dignidad, de revolución. Hoy nos encontramos con la actividad pues de nuestro hermano Alfonso Vaca, un ícono, los chavalos que se pusieron al frente, los chavalos que salieron a la juventud sandinista, de los jóvenes de la Pedagosa y tantos jóvenes que han venido haciendo revolución, oyendo, ¿verdad?, lo que estaba ahí hablando sobre Alfonso Vaca. Hay muchas cosas que decir. Se queda corto lo que nosotros digamos, porque su legado, su historia en la universidad, en secundaria, en los barrios, ha sido... Yo siempre pregunto, Alfonso Vaca, con sus palabras, ¿qué significó para usted, ¿verdad?, como familia, principalmente, ¿verdad? Alfonso Vaca, ese chaval, ¿desde cuándo se integra a la revolución y qué lo motivó? Alfonso Vaca lo motivó precisamente todo el quehacer de sus abuelos, de sus padres. ¿Por qué de sus abuelos y de sus padres? Y después por él mismo. De sus abuelos porque mi papá anduvo con Ramón Raudales. Tanto es así que yo tenía, y solo me quedó uno, la pipa de Ramón Raudales. Y tenía los anteojos de Ramón Raudales, que dicen que eran de oro, eran bien, y redondos. Entonces, y eso gustó, ¿verdad? El quehacer y el camino que cogió el abuelo. Nosotros somos del Jícaro, Nueva Segovia. Sí, sí. Y tenemos, y desde muy tiempo atrás, sufrimos una serie de cosas como niños. Y a él le contaban que su abuelo lo echaban preso y que para poderlo sacar tenían que ir la esposa, si no, no lo sacaban. Era una manera de negociar. Entonces. Sí. Entonces Omar estuvo leyendo, viviendo y contando, y lo mismo también con parte de madre. El abuelo fue un héroe en cuanto él en una ocasión salvó a una gente que iba en el tren, se descarriló, y entonces él tomó, ¿verdad?, todo lo referente pues a manejar y a enderezar el tren. Sí. Y entonces la gente, bueno, lo nombró como héroe. Había un monumento a Alfonso Vaca, no el padre, sino abuelo, Alfonso Vaca. Entonces toda esa muestra, y nosotros, por ende, en consecuencia, como dicen, ¿verdad?, somos sandinistas, como decir, desde pequeños. Mi papá no es... Yo tengo todavía el libro El Pequeño Ejército Loco. Mi padre lo mantenía como una Biblia, escondido. Nos quedó pues ese libro, ¿verdad? Yo todo lo conservo, pero no, solo los anteojos me hizo falta porque mi hermana donde se fue a México, y después ahí no sé qué se hicieron los anteojos, los puso, pero se perdió. Eso es precisamente como, digamos, lo que Omar todavía nos enseña, de uno, la familia. Sí, sí. Fue muy cariñoso. Hay algunas cosas que dicen de que lo abandonaron los padres, que se fueron a los Estados Unidos. Nunca, óigalo bien, bueno, dejó de tener una relación Omar con sus padres. Tanto es así que él fue a los Estados Unidos a pasarse a escondidas, y en una ocasión lo detuvieron y lo devolvieron, pero en la otra ocasión, más planificado, ¿verdad?, su vida, entró. Allá estuvo, le enseñaron esto, y no, nada. Yo regreso a Nicaragua, tengo algo que hacer y mi compromiso es cumplir. Entonces yo no dejo de ser, dice, lo que soy. Y Omar fue, y Omar también le decían de que era ateo. Pero desde el comienzo la religiosidad de Omar se hizo sentir que era acólito de la iglesia de la colonia Centroamérica. Después ha venido cambiando, y yo decía, anda haciendo
la búsqueda de la verdad. Él se está más que todo siempre atento a las cosas que tenía que hacer. Y eran cosas revolucionarias del chavalo, pues. Algunos no lo sabían porque lo hacían así. Sin embargo, imagínense cómo es. La casa de él, que es la J608 en la colonia Centroamérica, sirvió para tener a sus amigos. A todos los que estaban ahí eran casas de seguridad. Y allí también salían cuando llegaron a la colonia Centroamérica la guardia, la guardia pretoriana. Eso Omar lo escondía. Su madre le hacía comida cuando estaban aquí en el Oriental, cuando la guerra. Ella salía y le iba a dar alimentos. Entonces, había una sinceridad con su madre que a él, cuando se iban a ir, lo llamaron y todos estaban ahí y le dice, ¿quiénes se van con nosotros? Tenemos necesidad, no podemos. Cuestiones monetarias, cuestiones de deuda y esto. ¿De qué año me está hablando? Te estoy hablando de los años, ya había triunfado en los años 80. Ajá, okay. Sí, ya se había triunfado. Mi hermana trabajaba con el Estado del sandinista, ¿verdad? Y miraba quiénes no eran sandinistas, quiénes eran oportunistas. Y entonces cuando estaba alguien así, y eso la hizo de que no vuelvo a trabajar si están estos oportunistas, estos que están aprovechándose de la revolución, ¿no? Y le hablaba, claro, lo que pasa es que el carácter de ella salió al carácter combinado, una fusión entre el carácter de su padre y el carácter de su mamá. Y el carácter de mi hermana era el carácter de mi padre, que se hacía lo que él decía. ¿Ves? Por cuestiones de seguridad, por cuestiones de no, ahí no, tal cosa. Y esa es la pequeña historia que lo hizo crecer, que lo inspiró, pero a la vez que él se inspiraba a sí mismo en hacer cosas, como auxiliar a alguien, dar a alguien, deshacerse de lo que él tenía. Omar nace precisamente en un hogar donde su papá era banquero y se hace abogado. Nace en un hogar donde su mamá era trabajadora inagotable. Y de los estudios, siempre pendiente la mamá. La mamá para él fue, digamos, como dicen, el paradigma, el ícono, el ejemplo, la protectora, la organizadora, la guía. El amor era muy intenso. Y cuando les digo, quién se llama Omar, es el único que dice, me quedo. ¿Qué edad tenía ya para ese entonces? Para ese entonces ya estaba como en secundaria, estudiaba en el Colegio Centroamérica. Sí, ya tenía 16, 17 años, suficiente para incluso decidir. El golpe más Porque él es el mayor. Omar es el mayor de todos. ¿Cuántos son ellos? 4. 4 hermanos. ¿Varones, mujeres? Entre todos ellos una mujercita. Que es la que estaba esperando porque su papá dice, yo quiero una mujercita pasó intentando y salían varones. Cuando ustedes reciben la noticia como familia de que cae nuestro hermano Alfonso Vaca, ¿fue difícil? Muy difícil, vos sabes, de impacto. Y mi mamá estaba aquí, había venido de los Estados Unidos y ella decía, sí, Omar quería, incluso, él decía que si caía ahí iba a ser culpa no de ninguna de la revolución, sino del imperialismo que ha atacado tantas veces a Nicaragua, que lo ha invadido, que lo ha estuprado. ¿Ves? Y entonces él ya pronosticaba, él pronosticó su muerte, él escribió diciendo de que en cualquier momento podía caer. No conocían todos, ni los hermanos ni su mamá, que estaba en el BLI. Siempre le decía que estaba en otro lugar. Para que no se diera. Claro, y me dice, no vengas aquí, a mí, pero a mí me contaba todo. Era Napoleón, no me decía Napoleón el bandido, porque era muy
me ponía un sobrenombre que yo desde pequeñito lo tenía y solo él lo conocía. Mira, Cachinflín, me dice, no digas nada, no me vengas a visitar. Así no me dijo, mira, vos te lo digo, no me vengas a visitar, estoy en una zona de peligro y además no quiero que sepa mi madre ni mi padre que yo estoy aquí. Hay que decirle que estoy así en una escuela estudiando y esto y lo otro. Y él le contaba todo, cuando iba a Cuba, voy a Cuba, decía. Entonces le decía su papá, que era un poquito así, pero ¿qué va a ir a hacer a Cuba? Y una vez él me dice, es que, le dice, no, ahí te van, le dice, es que ahí le dice, te van a adoctrinar, le decía, ¿verdad? Sí. Y ahí te van a ensuciar todo el cerebro, al contrario. Entonces le decía él, inmediatamente, porque él contaba, al contrario, voy a limpiarme, dice, de todas esas creencias que tienen ustedes y que el imperialismo norteamericano, y se le va todo, ya sabes, el lenguaje revolucionario. Esas redes están llenas desde hace 3 días de lo que es Alfonso Vaca, ¿verdad? De lo que fue, ¿verdad? Porque, ¿cómo se muestra para todos los que nos ven en esta página, todos los cachorros, oficiales, clase y soldados, siempre cuando vos das ejemplo, cuando sos buen líder, porque un líder es el que está de primero. Y cuando está de último, cuando alguien no ha comido y vos esperás que coman todo, y es porque eso es lo que es Alfonso Vaca, ¿verdad? Eso es lo que él les transmitió. Por eso es un ícono y estas páginas, las redes están llenas de lo que es ahorita esta actividad. Como tío, como familiar, yo siempre pregunto algo más allá, ¿verdad? De que, porque solo ustedes lo pueden contar. Ese chaval, ¿cómo era en la familia? ¿Fregador o no? ¿Calmo? ¿Cómo era él? Un humor permanente, serio cuando tenía un trabajo que realizar, preciso. No lo había visto yo en algunas cosas su vocación de maestro, ni lo vi también ese talento de orador, de conversador y de convencimiento. Tenía esas virtudes de jugador, incluso jugador, jugó fútbol, jugó muy bien fútbol. Incluso jugó mejor ajedrez que fútbol, sí. Entonces nos poníamos a jugar con él. Y ya desde un momento que yo estaba jugando con él, y se le miraba realmente que avanzaba rápido y entendía la jugada, tanto en la apertura, en el medio, como en la parte final, ¿verdad? Y era tranquilo. Nadie podía estar tranquilo con Omar si no se sonreía. Algo se le ocurría. Si vos decís binóculo, entonces él decía, te voy a contar un chiste del binóculo. Era completo. Qué bueno recordar a nuestros hermanos. Vamos a ir aquí aquí, ¿verdad? Con nuestros hermanos. Aquí está sus restos. Hoy vinieron sus hermanos. Faltan muchos hermanos porque nosotros decimos, y no es que solo sea nuestro hermano Alfonso Vaca, todos los hermanos que cayeron en las diferentes unidades militares, ver aquí a nuestro hermano, sus palabras para esa juventud de hoy, como familiar, como revolucionario, como sandinista, y si tuviera Vaquita, ¿qué hubiera dicho pues, a esta juventud si lo tuviéramos vivo? Bueno, como líder, primero le hubieran dado un nombramiento, como sucede. Segundo, que Omar no iba a cambiar su carácter. Era irrevocable. Era, digamos, una persona que le gustaba mucho la solidaridad con todos sus hermanos y con toda gente. Bondadoso. En él se dan las cosas naturales. Sus virtudes se hacían ver. Era el que la práctica es el código que él tenía de crecimiento. No decía las cosas, las hacía. Ese era Omar. Y fueron viendo en él tanto la picardía, el humor perenne,
que estaba, y que él iba a hacer de Nicaragua algo que ya tenía idea, ser ingeniero agrónomo o perito agrónomo, porque esa que le dejó marcada las cooperativas en el norte de Sandino, entonces dice, cómo es la cuestión, ¿verdad? La colectividad, la solidaridad, la ayuda, el préstamo y todo eso. Y pensaba mucho en esas cosas. No dijo voy a hacer tal cosa, pero a él lo mandaron a Cuba y estudió economía política y política económica. Entonces era preparado, Sí, sí. y era un lector incansable, inagotable. Él se fijaba mucho en muchas cosas, incluso en lo que se estaba conversando, analizaba lo que vos estabas diciendo. Entonces dice, bueno, en esto tenés tal así razón, estamos de acuerdo, pero en esto parece que hay algunas diferencias, sin ofender, Qué sin hacer buena. nada, pero una buena Sí, conversación. sí. Vea, agradable. Era agradable. Llegaba a la casa, en mi casa, cuando todavía vivimos, allí vivió mucho tiempo. Allí estuvo con otra compañera, con otra sobrina también, que los dos eran sandinistas, los dos eran jóvenes y todo, y pasaban bien. Y hasta después que yo me retiro, que me casé, me retiro, me voy para otra casa, pero mi mamá ya me dice, mira, ya se fue Alfonso, ya se va a ir Yadira, que es la abuelita. Entonces regresa a la casa, porque si no, esta dice, están de invadirla. ¿Te acordás de aquellas cuestiones de las invasiones que todo el mundo se hacía de las casas? Es correcto. Entonces, como yo andaba como chocolita y todo, entonces le digo, no la van a quitar ni se van a acercar, porque si no yo lo saco con todo. Lo saco de ahí. Tu palabras para, estamos aquí recordando a todos nuestros hermanos, para todos los que nos vengan a página oficial. Aquí tenemos el ícono, el Blitz Sosa, Alfonso Vaca, Barrio, pero también tenemos a miles de hermanos que cayeron en esos operativos Unidad Indestructible, Octubre Victorioso, Dante 88, que fue la de marzo, la última operativo, Soberanía, tantos operativos y tantos hermanos que cayeron estos meses de abril, mayo, enero, febrero, marzo, abril. Los combates como que en esas montañas del norte, ¿verdad? En la quinta región, en la central, se expandieron, pues, porque era lo último que estaba ahí, la contrarrevolución, como nosotros. Los proyectos, y hablamos del comandante Daniel. Yo siempre digo, comandante Daniel un excelente líder, para mí, me atrevo a decir, yo lo he hecho no desde ahorita, sino desde hace tiempo, lo he decir, un líder para los pobres, ¿verdad? No es fácil conducir este país, dirigir este país con bloqueo, con guerra, de todas las maneras. Nuestro país ha sido invadido desde el tiempo de la colonia de los españoles, que no fue que los vinieron a descubrir, más bien nos vinieron a robar toda esa riqueza, ¿verdad? Después con Celaya, Benjamín Celedón, toda esa gente, Sandino, Carlos Fonseca, ya la reserva, ¿verdad? Esa de 1979 contra el somocismo, después los años 80 con esta juventud heroica de los cachorros de Sandino, ¿verdad? Y después los años 90, que fue más difícil el año 90 porque, como dijo el comandante Daniel, gobernando desde abajo, lo hizo, lo cumplió. Hoy en día es un país, yo digo siempre, es un país luz a las naciones, porque Nicaragua antes yo creo que nadie sabía que era Nicaragua. Hoy está a nivel nacional con tantos, a nivel internacional, a nivel mundial con tantos proyectos. Esta de nuestro hermano, los que vemos, todos los que cayeron, no fue en vano. De ninguna manera. Acordate que Nicaragua ha sido la patria que todo el mundo quiere apoderarse de ella. Las riquezas llaman a los invasores, y que por el norte, por el sur, por el este y el oeste hemos sido crucificados sin que tengan causa. Todo eso es de naciones que en forma y en contenido son los verdaderos piratas. Son las grandes naciones que quieren, incluso hasta el talento nuestro, el talento de los grandes, de los que se han ido, quiere quitarlos de ahí. Sí. Ve, Nicaragua
precisamente, digamos, nosotros que estamos aquí como Darío, si pequeña es la patria, uno grande la sueña. Y no solamente ahora es sueño, es una realidad. Imagínate que yo soy del Jícaro, Nueva Segovia, y en el Jícaro, Nueva Segovia, era difícil que llegara un médico. Imagínate de que no había la infraestructura vial, Sí. toda esa infraestructura que necesitaban para sacar cosecha, para sacar todo lo que tenía la producción, y teníamos solamente una camioneta que con costo pasaba el río. Y hasta ahí Entonces llegaba. hasta ahí llegaban, entonces a veces con los bueyes, se quedaba ahí, entonces íbamos a traer los bueyes y todo eso para jalarlo. Y entonces Nicaragua ha tenido un cambio tremendo y es ejemplo de América, no central, de Sí, América Latina. Sí. Nosotros estamos gozando ahorita de paz cuando toda la derecha precisamente están haciendo y creciendo en otras partes. Y nosotros estamos dentro de los derechistas. Si imaginas de cada uno de los países, si vas diciendo Honduras, El Salvador, El Salvador. todo, entonces estamos nosotros rodeados, mano, de la derecha. Y yo no sé cómo la derecha se ha apoderado de una serie de cosas. Entonces hay que tener cuidado pues en todo momento. Para todos los que nos ven, un saludo a toda esa familia del Jícaro. Y qué bonito hablar con gente que siempre esta página es bien responsable, con la gente que estuvo en el momento, donde estuvo Germán Pomares, donde dijo, ¿verdad? Aquella frase, antes que caiga la lluvia, Nicaragua será libre. Y fue cuando se liberó el Jícaro, Nueva Segovia. También un saludo para toda esa gente, recordando a nuestro hermano Nelson Castillo, jefe del batallón 6009 de la sexta región militar, de la gente que estuvo en Jalapa, la guerra de Jalapa de los años 80. Para todos, bendiciones a todos los que nos ven y seguimos aquí haciendo historia, recordando a nuestros hermanos caídos y como decía el comandante Tomás Borges, habrá revolución para rato, aunque se mueran de rabia. Ese. Así que para todos, vivan los cachorros, vivan los cachorros, viva nuestro hermano Omar Alfonso Vaca y todos los caídos en combate del 79, de los años 80, la reserva, y aquí seguimos, como decimos nosotros, haciendo revolución, haciendo patria con mucha dignidad. Claro, eso es mi agradecimiento por su entrevista y a todas las madres y a todos los de héroes y mártires que solo hacemos a veces énfasis, a veces en determinados hermanos, pero todos son nuestros hermanos. Estamos aquí en Nicaragua, vivimos en Nicaragua y vamos a seguir siendo sandinistas siempre. Bendiciones para todos.